Chicos, buena tarde para todas y todos. Espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a explorar cómo podemos instalar y configurar nuestro Visual Studio Code para revisar código Python y ejecutar código Python o al menos hacer una revisión general de los notebooks que vamos a construir. ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar Visual Studio Code. Si son usuarios de Windows, hay dos formas de instalar. Si son usuarios de Mac, solamente tenemos una forma. ¿Listo? Entonces, Visual Studio Code es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma, gratuito, que podemos utilizarlo desde cualquier sistema operativo Windows, Linux y Mac. Desde su página principal podemos descargar el instalador para cualquiera de estos tres sistemas operativos. ¿Listo? Importante, para computadoras Mac tenemos un instalador distinto para chips Apple Silicon de la serie M1, 2, 3 o 4 o los computadores Mac que tengan el chip Intel. Esa es la única diferenciación. Para el caso de Linux dependerá del gestor de paquetes que tengan en su distribución de Linux. Y para el caso de Windows va a depender de la arquitectura de su procesador. Al menos desde la página principal podemos hacer la descarga general. Para usuarios de Windows 10 y Windows 11, podemos hacer también la descarga directamente desde la tienda de Microsoft, disponible por defecto en Windows 10 y Windows 11. Dentro de la Microsoft Store, simplemente en la barra de búsqueda, debemos de escribir Visual Studio Code y podemos utilizar el botón de instalación directamente. Un apunte importante, por favor validen que sea Visual Studio Code y el icono de color azul, ya que existen otras versiones de Visual Studio disponibles en la Microsoft Store, como lo es el Visual Studio Community. ¿Listo? Y que importante descargar la versión Visual Studio Code. Adicionalmente, podemos descargar Python directamente desde la Microsoft Store si así lo desean. Desde la barra de búsqueda podemos escribir Python y aquí tendremos diferentes versiones de Python, como la 3.12 y la 3.13. Acorde a este video, la versión más reciente de Python disponible para descargar es la 3.14. No siempre es necesario descargar la versión más reciente. Cualquier versión por debajo de la 3.14, la 3.12, la 3.9, la 3.13 va a ser suficiente para lo que vamos a desarrollar dentro del curso. ¿Sí? Una vez tengamos el instalador disponible en nuestra computadora, ¿vale? Simplemente tenemos que abrirlo, aceptar el acuerdo y aquí hay unas opciones de configuración. Básicamente, lo que nos está preguntando el instalador es si queremos crear accesos rápidos desde nuestro escritorio o el menú contextual de Windows cuando hacemos clic derecho en el ratón. Por defecto, yo solamente recomiendo dejar las dos opciones que se nos marcan por defecto. Y si quieren crear el icono en el escritorio, créanlo, ¿vale? Notarán, no soy fan de tener iconos en mi escritorio, así que por eso no voy a marcar esta opción. De allí podemos instalar el software de forma directa. ¿No? Perfecto. Ingresaremos a nuestro Visual Studio Code. ¿Listo? En nuestra, en nuestro primer uso o en nuestra primera exploración de Visual Studio, podremos encontrar con una ventana de bienvenida que nos pedirá configurar algunos aspectos visuales de Visual Studio Code. Podemos saltar este tutorial ya que vamos a configurar todo de forma manual. Entonces, es importante primero validar esta pantalla de bienvenida. Nosotros podemos conectar nuestro Visual Studio Code a nuestra cuenta de GitHub. ¿Listo? En la opción que dice clonar repositorio Git, podemos hacer dicha conexión.
Para más información, pueden revisar el otro video disponible en el canal, en donde hacemos la instalación y configuración de Git y lo usamos junto con Visual Studio Code. Ahora, para utilizar Visual Studio Code necesitamos tener una carpeta abierta. Denominamos carpeta abierta a una carpeta sobre la cual vamos a trabajar nuestro proyecto de código. Usualmente esa carpeta en la que trabajamos es una carpeta anexada a un repositorio de GitHub. ¿Sí? Como notarán en el video de instalación y uso de Git, tenemos que clonar un repositorio que previamente creamos en esta cuenta de GitHub. Esa sería la carpeta que abriríamos en Visual Studio Code. Si no queremos hacer este paso, podemos abrir cualquier carpeta que tengamos disponible en nuestra computadora. Una carpeta, por ejemplo, en donde deseemos trabajar o estudiar nuestros proyectos de data. Ahora, esta pantalla de bienvenida nos permite crear nuevos archivos, abrir carpetas o clonar un repositorio de GitHub. Adicionalmente, en el costado izquierdo tenemos diferentes opciones de botones. Estas opciones van a variar dependiendo de las extensiones que ustedes instalen en su Visual Studio Code. De base vamos a tener estos cuatro iconos. De forma descendente, el primer icono es el explorador. Este icono explorador nos permitirá visualizar los elementos que tengamos en la carpeta que acabamos de abrir. Entonces voy a abrir una carpeta que tenga algún proyecto de software en mi computador. Y denme un segundito, este proyecto. Como notarán, en el icono explorador vamos a revisar el contenido de la carpeta. Mi carpeta principal se llama Bookstore Finance SQL VS Code. Y los elementos que hay dentro de esa carpeta son los que estamos visualizando. Si yo doy clic a cualquier elemento, podremos visualizarlo en el costado derecho. Importante, hay elementos que Visual Studio no puede abrir. Hay otros elementos de código que sí. En el segundo elemento tenemos nuestro botón de búsqueda. Nos permitirá buscar, evidentemente, ¿sí? Una sentencia de texto, ¿sí? Dentro de todos los archivos de la carpeta que tengamos disponibles. Por ejemplo, si buscamos la palabra customers, él nos va a enlistar todos los archivos y las ubicaciones en donde aparezca la palabra customer. Y podemos reemplazarlo si así lo deseamos. El tercer botón es el control de versión. Este control de versión nos permite controlar los diferentes commits que hagamos a un repositorio. Para más información, les invito a revisar el tutorial de uso de Git. El cuarto botón es el Marketplace de Visual Studio Code. Dentro de este Marketplace, nosotros podemos descargar extensiones que nos permiten darle más funcionalidades a nuestro Visual Studio Code. Visual Studio Code es netamente un entorno de desarrollo integrado. Por sí solo nos permite hacer desarrollo de código, pero tenemos que anexarle también algunas extensiones para hacer algunos trabajos en particular. Tenemos extensiones de todo tipo, desde los agentes o modelos LLM, como algunas extensiones que nos permiten hacer algunos desarrollos en particular. ¿Listo? Adicionalmente, dentro del marketplace de Visual Studio Code, podemos descargar temas de iconos y temas de colores para personalizar nuestra interfaz de Visual Studio Code. Y eso nos lleva al último icono que está en la esquina inferior izquierda. Este icono en forma de engranaje, que es el menú de configuración de Visual. Por el momento, vamos a centrarnos netamente en el botón de tema. Aquí podemos seleccionar algún color de tema o algún tema de iconos con el objetivo de personalizar nuestro Visual Studio Code de la forma como más nos guste, ¿no? Adicionalmente, si los temas
disponibles de forma predeterminada en Visual Studio Code no les convencen, la primera opción que tenemos en el menú, la primera opción que tenemos en el menú siempre será la de descargar temas. ¿Sí? La primera opción dice navegar para descargar nuevos temas de curso. ¿No? Ahora, siempre que abramos un archivo, ¿vale? Voy a abrir aquí este archivo SQL. El archivo se va a abrir en el costado izquierdo. Si yo modifico el archivo, ¿sí? Por ejemplo, agregarle un XD al archivo, notaremos que al lado del nombre del archivo aparece un círculo. Este círculo indica que hay cambios pendientes por guardar. Para almacenar los cambios, simplemente vamos al menú de File y vamos a la opción de Save, guardar. O podemos utilizar un atajo del teclado, Control S o Comando S si están en Mac, para almacenar o guardar inmediatamente el archivo. Ten en cuenta que una vez el archivo se ha guardado, el círculo al lado del nombre ha desaparecido. Así que eso indica que nuestro archivo ha sido guardado con éxito en el disco duro de nuestra computadora. Visual Studio Code también tiene diferentes paneles donde podemos acceder para terminar o reacomodar nuestra interfaz como nosotros queramos. Mi recomendación es que acomoden la interfaz como ustedes se sientan más cómodos a la hora de programar. Ahora bien, si queremos trabajar con notebooks de Jupyter, los notebooks pueden abrirse directamente en Visual Studio Code. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un notebook, ¿vale? De Jupyter y puedo visualizar su contenido de forma directa sin necesidad de descargar ningún punto adicional. Solo que si yo necesito ejecutar código Python que se encuentre en este notebook, tengo que realizar la selección de un kernel. Si nos vamos a la esquina superior derecha, aquí vamos a encontrar que en mi caso, Visual Studio Code encontró que en mi computadora tengo instalada la versión de Python 3.11. Si a ustedes les aparece, si no les aparece Python 3.11, otra versión de Python, significa que en su computadora no han instalado una versión de Python. ¿No? Invitación a descargar una versión de Python, ya sea desde la Microsoft Store o desde la página oficial de Python. Una vez tengamos una versión de Python, ya podremos seleccionar en la sección de Python Environments la versión de Python que tengamos instalada en nuestra computadora. En este caso, yo tengo la 3.11. Una vez que tengamos una versión de Python seleccionada en esta esquina superior, una vez que tengamos la versión de Python seleccionada en nuestra esquina superior derecha, ya podemos empezar a ejecutar las celdas de código de nuestro notebook. Podemos ejecutarlas de forma individual con el botón de play o ejecutar que aparece en el costado superior izquierdo de cada celda de código. O podemos ejecutar todo el notebook al mismo tiempo utilizando la opción de Run All o utilizando el atajo del teclado Shift Enter, que funciona tanto para Windows como para Mac. Recordemos que aquí tenemos opciones de edición, tanto de código como de archivos Markdown, ¿no? Con esto se cumple una revisión rápida de Visual Studio Code. Dentro del explorador podemos crear archivos, cambiar sus nombres si lo necesitamos, eliminarlos o crear nuevas carpetas como si se tratase de un explorador de archivos cualquiera. Recomendación: seguir el tutorial de uso e instalación de Git para completar su experiencia de programación con Visual Studio Code.